Hola hermosos amigos, yo soy la doctora María Mangiapane, psicóloga cristiana, ministro ordenada y miembro de la Asociación Nacional de Ministros de los Estados Unidos. Me gusta usar este canal para la gloria de Dios. Y en el día de hoy voy a estar hablando sobre la fiesta de Pascua y la venida de Jesús. Hoy día precisamente se celebra la Pascua en Israel. Hoy es 12 de abril del 2025. La fiesta de Pascua es una de las 7 fiestas de Dios de las que se habla en Levítico, y ellas están relacionadas a las profecías de la venida de Jesús. La palabra Pascua significa salto o paso. Jesús es la Pascua que hace que el juicio de condenación salte por encima de ti y no te toque. Por favor, que no se confunda con el juicio de las premiaciones en el gran juicio final. Eso es otro tópico. Y si te preguntas cómo puedes ser parte de la familia de Dios al aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, también te lo voy a explicar. En Primera de Corintios 15, 3 al 4 dice: en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que, conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 10, 9 al 13. Dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que cree en Él no será defraudado, porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios te ama, porque Dios es amor, y Él quiere que pases la vida eterna con Él. Si murieras mañana, ¿sabes a dónde irías? Bueno, debes ir al cielo porque es tu hogar y fuiste creado para ello. El camino de regreso a casa es aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador. Cuando seas salvo, Jesús te llamará amigo. En contraste con el cielo, hay un lugar llamado infierno que fue creado para Satanás, los ángeles caídos y sus demonios. Tristemente, Satanás está seduciendo a la gente con mentiras y algunas personas están cayendo en la trampa y pueden ir al infierno cuando no fue diseñado para la gente. Pasos para la salvación. Número 1. Arrepiéntete de tus pecados. Número 2. Pídele perdón a Dios. Él te conoce, sabe lo que has hecho, lo que no has hecho y lo que piensas en estos momentos. Número 3. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador en voz alta. Puedes repetir conmigo: Jesús, me arrepiento de mis pecados. Por favor, perdóname y entre en mi vida. Número 4. Encuentra una iglesia que crea en la Biblia. Ahora eres amigo o amiga de Jesús. Jesús viene pronto. Él dijo que Él regresará por su pueblo, en lo que se llama el rapto. El rapto es una palabra acá que le dimos, pero en la Biblia Pablo escribió que nos recibirá en las nubes, que es harpazo del griego, donde nos encontraremos con Él y recibiremos nuestros nuevos y gloriosos cuerpos como el de Él. Este es un día feliz, un día de celebración. Este evento sucederá antes de la tribulación del mundo. Como creyentes, no estamos designados a la tribulación en donde se va a manifestar la ira de Dios, los juicios que vendrán. Esto está en Apocalipsis, todo lo que vendrá hacia la tierra.
Entonces, esto ocurrirá cuando el anticristo se levante. ¿Qué hacer mientras tanto? Continuar orando sin cesar. Sé alegre, agradecido, ayuda a los demás. Continúa viviendo tu vida y haz el bien. Lee la Biblia. Aquí dejo unas recomendaciones. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Primera de Tesalonicenses 5, 4. Primera de Corintios 15, 51 al 52. Apocalipsis 3, 10. Romanos 10, 9 y Juan 3, 16. Y si lo estás viendo en pantalla, este video, puedes escanear el código QR que es para una Biblia gratis en línea. La fiesta de la Pascua se originó hace 3000 años cuando Dios liberó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Ellos pasaron 400 años como esclavos en Egipto. En este momento que Moisés ya ha sido asignado para liberarlos de la esclavitud, cuando llegue ese momento último y decisivo, que ya pues el faraón se está negando, ya han pasado 9 plagas, en total fueron 10. Así que con la 10ª plaga, Dios le dice a Moisés que sacrifiquen corderos y con la sangre entonces cubran los dinteles de las puertas, porque la 10ª plaga fue el ángel de la muerte. Y para que ese ángel de la muerte pudiera distinguir las casas de los hebreos de las casas egipcias, Dios le dio esa instrucción. Entonces, ahí quiere decir que ocurrió la Pascua, que el ángel, con el significado que sabemos de Pascua, saltó, pasó esa casa. Así que por eso llamamos a esta festividad de hoy Pascua. Entonces, luego de que pasó esta primera Pascua, que ellos se fueron al desierto, pasaron después 1000 años y Dios envió su Pascua, su Hijo, envió el sacrificio de Pascua, su Hijo, Jesús, que fue el Cordero. Entonces se sacrificó durante la celebración de Pascua en Israel, en Jerusalén, hace 2000 años. Por eso es que entonces las fiestas de Dios son un espejo de las profecías de la venida de Jesús. Hoy en día estamos protegidos por su sangre cuando lo aceptamos. Entonces ya es esa sangre significa el sacrificio de Jesús. El sacrificio es que Él dio algo valioso y qué más valioso que su sangre en su cuerpo humano. Y al dar esa sangre, ese sacrificio, entonces así nos redimió del pecado y nos compró. Por eso es que al aceptarlo, entonces estamos salvos y Él nos limpia de nuestros pecados, nos perdona y nos da la fortaleza para no seguir pecando. Y si pecaste luego de aceptar a Jesús, rapidito, arrepiéntete y entonces Él te perdona si no lo hace intencionalmente. Si estás trabajando en pecado intencionalmente, eso es otra historia. Entonces no te convertiste realmente. Es cuando es una conversión genuina. La fiesta de Pascua es la primera en donde se cumple una de las profecías de la venida de Jesús atadas a las 7 fiestas de Dios. Y también las profecías relacionadas a la muerte de Jesús mencionadas en los libros de Isaías capítulo 53 y Daniel capítulo 9. En el Viejo Testamento se profetizó sobre el sacrificio de Jesús. Las fiestas de Dios son las 7, que 4 son en primavera y 3 en otoño. Esto está en el libro de Levítico. En primavera son la Pascua, panes sin levadura, primeros frutos de la cosecha y Pentecostés. Estas fiestas estaban atadas a esa salida de Egipto primero y luego a la agricultura, a las cosechas, que también es una enseñanza para nosotros que lo que estamos acá que no cosechamos o yo no tengo como es una finca para agricultura, pero sí puedo cosechar almas. Así que esto también es muy bonito como lo podemos interpretar. En otoño son las de trompeta, expiación y tabernáculos.
Las fiestas de primavera ya han reflejado las profecías de Jesús. Así que tenemos un modelo de lo que podemos esperar en el futuro. Faltan tres fiestas que entonces vayan mano a mano con las profecías de Jesús. Estamos esperando que en alguna fiesta de trompetas en algún año se cumpla el rapto de la iglesia. No sabemos cuándo, pero tenemos la esperanza de este modelo de las fiestas de Dios. La fiesta de trompetas se relaciona con esa profecía. La fiesta de trompetas es un misterio en la Biblia porque todas estas fiestas están descritas en Levítico y esta de trompetas es un misterio porque lo único que dice es que suene la trompeta y comienza con la luna nueva. En la fiesta de Pascua es donde ocurrió la crucifixión de Jesús, 483 años luego de que se dio la orden de reconstruir el segundo templo. Esto está en Daniel 9 y esto se llama las profecías de las 70 semanas, que las voy a presentar también porque se van juntas estas profecías, Daniel, Isaías y las fiestas de Dios. Estas son 70 semanas o 490 años. En Primera de Corintios 5:7, estoy usando la Reina Valera, nos dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que aquí nos dice muy claramente la Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya esto entonces aquí se consumió esta festividad con el más alto honor que fue entonces recibir la salvación a través del sacrificio de Jesucristo. La fiesta de panes sin levadura comienza durante el tiempo que Jesús estuvo enterrado. En Romanos 6:4 al 7 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más pecados. Así que fuimos juntamente, ¿verdad? Simbólicamente, porque no vivíamos allí, crucificados. Los pecados, nuestros pecados fueron a esa cruz. A ese fue el último sacrificio donde se consumió todo esto. Entonces, cuando habla de bautismo, esto es un simbolismo porque cuando nos bautizamos, que nos sumergimos debajo del agua, es como estar enterrados, ¿no? Y cuando salimos, resucitamos como una nueva criatura. Es un simbolismo de que, mira, aceptaste a Jesús, te has bautizado, eres una nueva criatura, algo muy, muy bonito físicamente. No quiere decir que para salvarte tienes que ser bautizado. Es un simbolismo público muy bonito que te recomiendo que lo hagas. Ahora, si una persona se salvó, aceptó a Jesús y murió de repente y no se bautizó, está salva. No quiere decir que no se salvó. La salvación es por aceptar a Jesús, no es por el bautismo. En la fiesta de los primeros frutos de la cosecha es cuando Jesús resucitó como el primero con cuerpo glorificado. Y esa es la esperanza tan linda que tenemos para nosotros, que también recibiremos un cuerpo glorificado como el de Él. En Primera de Corintios 15 al 20 nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Claramente dice que Jesús ha resucitado, primicia, el primer fruto de la cosecha. En la fiesta de Pentecostés es cuando Dios envió el Espíritu Santo, que vino el paquete completo del Espíritu con sus dones y con el don de hablar en lenguas y de profecía y de sanar. Esto fue como Jesús les había dicho. El Espíritu Santo les dio sabiduría
conocimiento y valentía para predicar con denuedo la palabra de Dios. En Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que tan pronto fueron llenos, la manifestación física fue que empezaron a orar en otras lenguas. Y estas son las lenguas celestiales, porque no dice idiomas. Aquí lo que pasó fue que la gente lo escuchó, porque por obra de Dios y del Espíritu Santo que hizo que los escucharan en sus idiomas. Claro, Dios puede darle a una persona el regalo, ¿verdad? Hacer un milagro y que la persona hable otro idioma o idioma humano. Lenguas celestiales es algo completamente diferente que es para edificarnos y para orar. Y cuando se hace en grupo en la iglesia, entonces es para edificar la iglesia y tiene que haber alguien que la interprete. Ojo que dice interpretar, no traducir. Traducir son los idiomas, interpretar son las lenguas porque es un mensaje que viene de Dios. Así que esto es muy bonito, que es el regalo que les dejó Dios, que es para también nosotros hoy. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? Por tres razones. Número uno, es una de las tres manifestaciones de Dios en lo que se llama también comúnmente como Trinidad. Trinidad no está en la Biblia, es un nombre que se dio acá porque como es Dios, Hijo y Espíritu Santo son tres. Así que entonces la palabra tres, Trinidad. Número dos, el Espíritu Santo vino para enseñarnos y recordarnos lo que Jesús dijo, gracias a Dios. Vean a Juan 14:16. Número 3. Con el Espíritu Santo vinieron los 9 dones espirituales. El paquete completo vino aquí. Sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas, lo cual no tiene nada que ver con la habilidad lingüística. Referencia a Primera de Corintios 12, 14, perdón, Primera de Corintios 12, 4 al 10. Observe que no dice traducción de lenguas, sino interpretación. Y traducción es para los idiomas humanos, español, inglés, griego, etcétera. Cuando hablamos en lenguas celestiales, en presencia de otra persona, o personas, hay que interpretarlo para que la iglesia pueda recibir el mensaje. Interpretar es traer esa palabra de Dios. Cuando se traduce un idioma, puede ser literal o es decir, exactamente, ¿verdad? Palabra por palabra o pensamiento por pensamiento, lo que ese idioma está diciendo, de inglés a español, español a inglés. Y va a ser exactamente lo mismo. Cuando se interpreta, es un mensaje de Dios. La persona está hablando en lenguas y una persona lo otra lo puede interpretar cuando es en la iglesia, o en un grupo y decir el mensaje que Dios está trayendo. Cuando hablamos en lenguas durante nuestro periodo individual de oración, no tiene que ser necesariamente interpretado. Yo en mi caso personal, orando en lenguas personal, individualmente sola, en mi casa, yo no me preocupo por interpretarlo porque yo sé que es la oración perfecta. Y puedo sentir en mi espíritu el gozo de cuando esta oración es contestada. Y sé que viene de Dios, así que yo no me tengo que preocupar. Confío plenamente en lo que el Espíritu está diciendo. El Espíritu Santo te indicará cuándo es un mensaje para la iglesia y cuándo es tu oración personal. Ya sabes que cuando es en la iglesia debe haber entonces una persona con el don de interpretar para poder decir qué es lo que está diciendo. En Primera de Corintios 14, Pablo distingue claramente entre lenguas, comunicación directa con Dios, de los idiomas, que es la lingüística física humana. Esto ocurre cuando hablar en lenguas eh, o hablar en un idioma humano. Tiene que ver con el lóbulo frontal que controla el lenguaje. Cuando es un idioma humano, este lóbulo está activo, bien activo. Cuando es hablar en lenguas, este lenguaje celestial,
el lóbulo está quieto, no hay tanta actividad como cuando es la lingüística de idioma humano. Y esto se ha probado científicamente para los que no creen eh, que esto es así, ya, ¿verdad? Con la tecnología que hay hoy de ver la actividad en el cerebro. Como referencia está las noticias en ABC News de los Estados Unidos y también otra referencia es el doctor Andrew Newberg, él hizo los análisis él mismo. Yo he escuchado testimonio en donde una persona habla en lenguas y la otra escucha su idioma. Así que persona uno está hablando en lenguas, persona 2 está escuchando su idioma. Eso es solamente por la obra y gracia de Dios. Por ejemplo, yo escuché en el testimonio de Gigi Ávila que estaba un día predicando en Venezuela. Él reconoció que empezó a hablar en lenguas y sin embargo una persona del público luego le dijo que lo escuchó hablando en su lenguaje materno que era indígena. Cuando los discípulos hablaron en lenguas, la gente los escuchó en sus idiomas y había multitud de personas de diferentes países con diferentes idiomas. Así que discípulos, punto uno, hablaron lenguas. Punto dos, las personas de otros países los escucharon en sus idiomas. Así que no dice que hablaron el idioma, dice que los escucharon. Y como prueba están las personas allí mismo que pensaron que estaban ebrios, que los discípulos estaban ebrios cuando estaban hablando en lenguas, porque cuando tú lo escuchas no lo vas a entender. Así que entonces no era un idioma, ellos no lo escucharon en ningún idioma. Así que esas personas, bendito, no pudieron recibir ningún mensaje, no escucharon ninguna predicación por estar criticando a los apóstoles y mofándose de ellos. Para ellos fue como nada, no entendieron nada, pero para los otros sí los escucharon en sus idiomas y recibieron la palabra de Dios y se convirtieron 3.000 personas en ese momento. Así que esto fue obra del Espíritu Santo. El domingo que Jesús resucitó, recuerden que él murió viernes porque la Pascua comienza viernes de la tarde hasta el sábado. Los discípulos estaban a puerta cerrada, escondidos. Jesús se les apareció en medio del salón y les dijo, reciban el Espíritu Santo y les sopló. Esto es tan bonito y significativo. Entiendo que esta fue la orden y luego el día de Pentecostés ocurrió la manifestación donde vinieron todos los regalos. En Juan 20, 19 al 22 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En la fiesta de trompetas, hoy día en Israel, le dicen Rosh Hashanah. Él es la primera fiesta de otoño y entendemos que es una de las fiestas que probablemente Jesús reciba a su iglesia en las nubes. Es importante notar que en esta fiesta Jesús no tocará el suelo. Claro que no se confunda con las visitas que Jesús hace en la tierra, en donde Él se manifiesta a personas en su cuerpo glorioso. La primera manifestación, claro, después de que se manifestó a los discípulos, entonces él ascendió y lo vieron como él se fue elevando y así mismo va a ser recibirnos en las nubes, según ya esto está, tiene un precedente. La primera manifestación fue a Pablo y hoy día sigue los testimonios de las visitas de Jesús. La más reciente que escuché es que lo han visto en las calles de Jerusalén y también los palestinos de Gaza, luego que comenzó la guerra
lo han visto en sueños y más de 200 personas de Gaza han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Esto es bien bonito que no los escuchamos en las noticias regulares. Esto hay que buscar las noticias serias cristianas. También desde la guerra en Gaza. La más reciente que escuché fue de personas que lo han visto en las calles de Jerusalén. Y también en Gaza, luego que comenzó la guerra, más de 200 personas lo han visto, en este caso, en sueños y han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Ahora, para el día específico del rapto de la iglesia, cuando lo recibiremos, Él nos recibirá en las nubes, Él no tocará el suelo en ese momento específico, así es como se describe. En Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17 nos dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. O sea, esto quiere decir que la entonación de la voz de Jesús será de mando como suenan los arcángeles y con trompeta de Dios. Él tendrá voz de mando que suena como la de los arcángeles en esa entonación y él va a tener la trompeta de Dios. Jesús tendrá la trompeta de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que Jesús mismo viene con su voz de mando, la trompeta de Dios. Esta trompeta es muy diferente de las trompetas de Apocalipsis. Esas trompetas son tocadas por ángeles. Esta trompeta es por Jesús mismo. Y aquí tengo yo mi shofar que me compró mi esposo cuando visitamos Israel en el 2023 y fue muy bonita experiencia. Lo compramos a un joven judío y, pues aquí tengo la foto. Cada día oro por él y por su familia. Fue una experiencia muy bonita. Estábamos en una tienda comprando algunas cosas y él estaba allí y yo estaba preguntando al dueño de la tienda dónde podría comprar un shofar. Y él escuchó, entonces se ofreció, nos dijo que tenía, este era de él, personal de él. O sea que para mí tiene un significado súper personal y súper bonito porque no lo compré en una tienda que vino de paquete, lo compré de este hombre joven judío que estaba allí en las calles en Galilea, donde lo compramos. Así que esta es la esperanza más hermosa que tenemos, que estamos esperando por esta profecía que se cumpla y yo entiendo que el espejo va a ser la fiesta de trompetas, no sé cuándo. La fiesta de expiación, entiendo, es cuando los israelitas que aún no han aceptado a Jesús, entonces lo aceptarán. Hoy día, como el 11% de los israelitas aceptan a Jesús como Mesías, uno de los 9 millones de las personas que viven en Israel. De los que están en Estados Unidos y otros países no tengo la estadística, pero yo entiendo que acá en Estados Unidos hay muchos también que son judíos y aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. La última fiesta es la de tabernáculos, en donde creo que Dios vendrá a morar con nosotros. Esta es después de los 7 años de tribulación. Apocalipsis 21, 3 al 5 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago todas
las cosas nuevas. Qué hermoso. Así que bien claro aquí está en Apocalipsis que dice el tabernáculo de Dios con los hombres. Dice, Él morará. Él viene a hacer casa con nosotros y a morar acá con nosotros. La fiesta de Pascua está relacionada también al libro de Daniel, capítulo 9. Esto es muy bonito, que se menciona en Levíticos, que se menciona también en Daniel. O sea que por todos lados Dios nos está explicando y dando todas las indicaciones de lo que ha pasado y lo que ha de venir. Esta profecía de Daniel se llama también de las 7 semanas, la que le dio el ángel Gabriel. Está en Daniel 9, 20 a 27. El propósito de la profecía es terminar el pecado, traer justicia y ungir al Santo de los Santos, Jesús. ¿A quién es dirigida la profecía? Al pueblo judío. Aquí vemos 70 semanas, son 490 años y estos años vienen de calcular 70 semanas multiplicado por 7. Del hebreo, de la palabra Shabua, quiere decir un periodo de 7, 70 multiplicado por 7. Entonces comenzamos, aquí lo tengo dividido, 7 semanas y luego las 62 semanas y luego va a venir una semana más. En la primera parte de las 7 semanas está relacionado a la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén. El ángel Gabriel dijo, desde la orden de restaurar el templo hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas. Esto está en Daniel 9:27. Aquí está el segundo templo y esta profecía ya fue cumplida. Luego él dijo 62, dijo 7 y 62. Se reconstruyó el templo, luego las 62 semanas, porque a las 62 semanas, que son 434 años desde la reconstrucción del templo, en total son 483 años si sumamos los 49 años de la reconstrucción del templo con los 434 años para que entonces ocurriera la crucifixión de Jesús. El ángel Gabriel dijo, después de 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Esto está en Daniel 9:26. Esto fue la crucifixión de Jesús y es una profecía cumplida. Y esta es la Pascua que se celebra hoy, que comenzó ayer el viernes en Israel, abril 12 del 2025. Y sigue la profecía que dice en esto, lo próximo que ocurrió en el año 70 después de Cristo, el templo, ese segundo hermoso templo que fue reconstruido al inicio de la profecía, es destruido por los romanos. Y esto es muy significativo porque aquí nos va a decir quién es el anticristo, o al menos de dónde viene. El ángel Gabriel dijo, el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Daniel 9:26, cuando dice el pueblo del príncipe, el príncipe es el anticristo. Entonces, en el momento de la profecía, cientos de años atrás, no se sabía cuál era el pueblo. Ya hoy, en el 2025, sabemos que fueron los romanos. O sea, de hace, miren, ya 2000 años que sabemos que fueron los romanos. Así que el príncipe viene de lo que era ese antiguo pueblo romano. Pues puede ser en algunos pueblos europeos o tal vez de estas mismas tierras cerca de Israel. Así que sabemos que será un príncipe, será un hombre que vendrá de ese antiguo imperio romano. Esa profecía de la destrucción del segundo templo fue cumplida en el año 70 después de Cristo. Así que estamos aquí en el 2025 después de Cristo, la era de la iglesia, así como se llama comúnmente. El rapto de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento
luego de la formación de la nación de Israel en 1948. Israel es lo que Jesús llamaba que cuando vieran que se acerca el verano, que entonces va a haber esta maduración, este reverdecer, y ya vemos que Israel físicamente ya todo está verdecito, hermoso. Ahora tiene que ocurrir esta maduración, reverdecer espiritual también, que ya está ocurriendo. Hay 1 millón aproximadamente que reconocen a Jesús como el Mesías y escucho cada vez noticias que más y más se unen. Podemos ver entonces en Mateo 24, 32 al 34. Segunda de Tesalonicenses 2, 6 al 9. Primera de Tesalonicenses 5, 4. Apocalipsis 3, 10. Lo que falta y nos queda de esta profecía de los 490 años es una semana, o sea, 7 años. El ángel Gabriel dijo, y otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Se refiere aquí al anticristo. Daniel 9:27. Esto ocurre, si vemos a la par de Apocalipsis, cuando Jesús abre el primer sello de 7 sellos, que aparece un caballo blanco en Revelación 6:1-2, porque el anticristo es un copycat de todo lo que hace Jesús. Como ya Apocalipsis dice que Jesús viene en un caballo blanco, él también quiere venir en un caballo blanco. La diferencia es entonces que él viene, por supuesto, es el anticristo y viene con un arco sin flecha, o sea que no tiene oportunidad de ganar. Jesús viene en un caballo blanco con sus santos y ángeles y es reconocido y tiene el nombre de Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces dice aquí que este príncipe anticristo confirmará el pacto con muchos. Es un tratado de paz de 7 años, lo que entendemos. Se construirá un tercer templo. Ahora no hay templo en Jerusalén. A mitad de esos 7 años, o sea, en 3 años y medio, se revela como el anticristo y cesará el sacrificio. Ahí vienen, durante estos tiempos de la tribulación de estos 7 años, ocurren plagas, este juicio de Dios. Así que esto es un tiempo terrible, pero antes de eso ocurre el rapto de la iglesia, porque la iglesia no está llamada a pasar por esto y hay precedentes ya de que Dios no deja a sus santos. Cuando Él tiene un juicio, no estamos hablando de desastres naturales, porque vivimos aquí en el mundo y hay desastres naturales todos los días. Esto es cuando es el juicio, específicamente llamado juicio de Dios. Entonces, él protege a su gente, como protegió a Noé y su familia cuando él pasó el juicio en la tierra. Él también protegió a Lot cuando él pasó el juicio en Sodoma y Gomorra. Así que hay precedentes que él fue tan y tan bueno que se escribió en la Biblia. Esos precedentes. No tenía que hacerlo, pero él dijo, les voy a dejar escrita esta palabra, porque pudo haber ocurrido el juicio, pero no pudo, a lo mejor no lo tenía, no lo escribía, pero él lo escribió también para que sepamos que, miren, hay antecedentes, hay precedentes y que está la palabra, que solamente por fe lo tenemos que creer, que nos va a proteger, y ya Pablo escribió todo eso, que no estamos apuntados a la ira de Dios. Esta profecía no está cumplida. Hay gente que llama esto el nuevo orden mundial, que se escucha mucho esto de la Agenda 2030. Hay mucha tela que cortar, no voy a estar hablando sobre eso ahora. Sin embargo, los invito a que busquen información porque hay mucha, mucha información sobre estas agendas, lo que se conoce como la plataforma del anticristo, que poco a poco la han ido introduciendo. Y como ya sabemos que Satanás habla 5%, por ejemplo, por decirlo algo así en número, 5% verdad, perdón, 5% mentira y 95% verdad. Así que puede engañar hasta los electos, porque si te dice 95% de verdad, te lo vas creyendo, te lo vas creyendo. Entonces no ves el 5% de la mentira. Ahora, la segunda venida de Jesús, Él va a tocar con sus pies en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, de donde mismo ascendió, que lo vieron elevándose, así mismo Él va a descender y tocar allí pie.
Ya el rapto ha ocurrido, ya esto fue cuando él en las nubes, ahí no tocó nada de la tierra. En la segunda venida sí, porque entonces aquí viene a reinar por 1000 años. Esto ocurre luego de los 7 años de la tribulación. Jesús llega en un caballo blanco con su ejército y es llamado fiel, verdadero, rey de reyes y señor de señores. ¿Qué hace? Él lo que hace es que él con justicia juzga y pelea. Aquí es donde ocurre el Armagedón, esta guerra. Los reyes del mundo se reúnen para atacar a Israel. Esto está en Apocalipsis 16, 14, 16, 19, 19. Y ya vemos hoy cómo está, como cuando el agua va a hervir, que se ve todo como que va a burbujear y se calma. Y va a burbujear y se calma, en el caso de lo que está pasando, porque Israel está rodeado de enemigos. Entonces tenemos a China y a Rusia por un lado y sabemos que entonces Rusia es Rosh, lo que se menciona en la Biblia como Rosh que viene del norte, que aparentemente van a venir, como dice, como el pez cuando tiene el anzuelo agarrado, es tal vez una treta que le juegan, algún país le juega a Rusia, entonces los atrae esta guerra, invasión a Israel y no me sorprende para nada porque ya hemos visto hoy día que en Siria, en la frontera con Israel, Rusia ha tenido tropas. Últimamente, en los últimos meses, entonces la retiraron después que entonces hubo toda esta revolución en Siria y hay este nuevo gobierno que no es más bueno que el que había. Pues ya vemos ahí que Rusia también está entre ellos. Y de hecho, desde que empezó la guerra en Gaza, Rusia, China y Hamas, que Hamas es el gobierno terrorista de Gaza que atacó a Israel y ataca también a los Estados Unidos, juntos. Y se pueden ver las fotos de ellos juntos sonriendo. Así que hay que mantener el ojo en esto. Así que esto no va a ocurrir nada. Puede estar burbujeando esa agua a punto de, ¿cómo se dice? Burbujitas pequeñas a punto de formar burbujas grandes. No va a ocurrir nada hasta que Dios diga que es el tiempo. Así que si hay burbuja, Él la va a enfriar y se queda todo tranquilo. Si no es el tiempo todavía. Si es el tiempo, entonces aquí van a haber manifestaciones. Luego habrá un gran terremoto como nunca antes. Apocalipsis 16, 18. Hoy día vemos terremotos ocurriendo. Vimos en Tailandia. También recientemente ocurrió otro terremoto, no recuerdo, pero fue también en el área de Asia. Así que en cada esquina de la Tierra han ocurrido grandes terremotos, pero este va a ser uno tan grande como nunca ha visto antes. Tal vez sea uno que afecte el globo completo. Entonces, la esposa de iglesia está preparada para la boda, pero aún no ha bajado del cielo. Esto es Apocalipsis 19, 7 al 9. Jesús llega a reinar. Él viene con ejércitos celestiales, ángeles y santos. Apocalipsis 19, 11 al 15. Mateo 25, 31. Primera de Tesalonicenses 3, 13. Judas 1, 14 al 15. Mueren los que estaban listos para la guerra por la espada, que es la palabra que sale de la boca de Jesús. Apocalipsis 19, 21. Juicio de las naciones ocurre en este momento. Mateo 25, 31 al 46. Y Satanás es encadenado por 1000 años. Apocalipsis 20, 1 al 3. El reinado del milenio. Aquí reinan los que reciben la facultad de reinar luego del juicio y los decapitados en la tribulación. Estos últimos son resucitados. Apocalipsis 24. Hay dos tipos de personas. Número uno, con cuerpo incorruptible, que vinieron con Jesús, los del rapto y los decapitados. Número dos, cuerpo natural, mortales, los que pasaron la tribulación y sobrevivieron. Zacarías 14, 18 a 21. Entonces Satanás es liberado luego de los 1000 años, pero por poco tiempo, y engaña a las naciones. Apocalipsis 20, 7 al 8. Hay personas que se unen a Satanás y rodean el campamento de los santos y la ciudad amada. Dios los consume con fuego del cielo. Apocalipsis 20.
7 al 10. Todos seremos juzgados por lo bueno y lo malo. Segunda de Corintios 5:10. En el juicio final, Satanás es lanzado en el lago de fuego y azufre con la bestia que es el anticristo y el falso profeta. Apocalipsis 20:10. En el juicio final se resucitan a los que murieron sin aceptar a Dios como Señor para ser juzgados antes de ir al lago de fuego. Estos son los que no creyeron en Jesús o no siguieron la ley de Dios que Él escribió en sus corazones antes de la llegada de Jesús, o sea, por conciencia. Eh, Apocalipsis 25, 20, 11 al 14. Las personas que reinaron con Jesús en el milenio ya han sido juzgados y recibieron su premio de reinar con él. Me imagino, no sé qué pasará después en este otro juicio final, si recibirán más premiaciones, muy probable. Vienen el cielo y la tierra nuevos. Llega la tierra, el cielo que nuevos porque los viejos ya han pasado. Apocalipsis 21:1. Entonces baja la esposa de Jesús del cielo, la Nueva Jerusalén. Yo creo que la iglesia está en la Nueva Jerusalén porque Jesús salvó a la gente, no una ciudad. Apocalipsis 21:2, 21:9 a 23, Efesios 5, 25 a 27, Segunda de Corintios 11:2. El trono de Dios y de Jesús estarán en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 22:3. No hay más lágrimas, muerte ni dolor. Apocalipsis 21:4. Reyes y naciones traerán su gloria y honor a ella. Apocalipsis 21:4. Así que aquí ya tenemos qué es lo que significan las 7 fiestas de Dios de Levítico y hoy es la de Pascua. ¿Qué significa cada una y cómo se han cumplido y las que faltan por cumplirse con la venida de Jesús? Así que ya tenemos el modelo de las fiestas de primavera que todas se cumplieron con las profecías de Jesús y estamos esperanzados en que las de otoño también se van a cumplir con Jesús, siendo la de Rosh Hashanah o la de trompetas, la del rapto, luego viene la de entonces expiación para los judíos y la de tabernáculos para todos. Al final seremos uno, un solo cuerpo. Ya no hay más, y ya esto se dice en la Biblia, no hay más gentiles, ni judíos, ni diferentes nacionalidades. Todos somos llamados hijos de Dios. Así que hay una esperanza bien bonita y significativa y así que mantenernos entonces orando y esperanzados y gozosos. Que tengas un lindo día y que Dios te bendiga.